¿Cuántas veces nos hemos preguntado para qué sirve esa figurita de forma irregular que hay en el respaldo de nuestras cámaras y que aparece muchas veces? Se trata del histograma, una herramienta de incalculable valor. Hola, soy Fructo y esto es un nuevo episodio de Cocinando Fotos. Hoy hablaremos del histograma. Efectivamente, el histograma es una herramienta fundamental y de incalculable valor dentro del mundo digital. Y vamos a aclarar su funcionamiento de una forma muy sencilla para que se pueda entender cómo puede usarse a la hora de obtener más calidad dentro de nuestras imágenes. Utilizamos una imagen modelo, igual que hemos venido haciendo en tutoriales anteriores, en el cual hipotéticamente utilizamos una escala de 0 a 100. 0 sería la representación de áreas donde no hay luz, áreas oscuras, y 100 donde las iluminaciones, donde la cantidad tonal es la más alta. Sin embargo, en fotografía no se utiliza la escala de 0 a 100. Esto fue solamente a modo de explicación para hacerla más sencilla. En fotografía se utiliza la escala de 0 a 255. Es decir, 0 igualmente sería la zona negra o la zona donde no hay iluminaciones, y 255 la zona de máxima iluminación representable por nuestro dispositivo, habiendo una zona intermedia o de gris neutro denominada valores 128. 128 hacia el 0 serían tonos oscuros y del 128 hasta el 255 los valores más claros. De modo práctico, podríamos decir que una imagen está compuesta por píxeles. Esos píxeles estarán en función de la capacidad de captura del sensor. Por ejemplo, si su cámara tiene 10 megapíxeles, estamos hablando de 10 millones de pequeños elementos. Cada uno de esos elementos, cada uno de esos 10 millones de píxeles contendrá un valor tonal representable. Aquí tenemos nuestra escala tonal de 0 a 255, que de manera práctica se suele colocar en posición horizontal, colocando los valores de máxima intensidad luminosa en el lado derecho, 255, y los de menor intensidad luminosa en la parte izquierda, 0. Estas flechas indican de dónde provendría el valor 0, de la parte baja de la montaña, puesto que no hay detalle y es una zona totalmente oscura, y entre las nubes vemos que hay un valor de intensidad luminosa muy alta, 255, que está representado en la escala de grises en el lado derecho. Bien, nuestra imagen de 10 megapíxeles, 10 millones de esos pequeños elementos, nos va a aportar toda la información para crear la gráfica. Vamos a ir progresivamente creando esa gráfica para ver efectivamente cómo funciona el histograma y qué es lo que representa. Para ello trazamos una línea horizontal en la cual, como hasta ahora hemos venido haciendo, colocamos 0 en el lado izquierdo, valores oscuros, 128 en el centro y 255 a la derecha. Aquí nos faltaría solamente colocar una línea vertical o eje vertical que nos dirá el número de esos elementos que hay dentro de la imagen. Nuestro sistema electrónico irá contando cada uno de esos 10 millones o X millones de píxeles y los irá representando en esta escala para crear el futuro histograma. Veamos cómo funciona. Digamos que nuestra imagen 10 millones de píxeles fuese una imagen que solamente contuviese esos 10 millones con valores 0. Pues bien, el 100% de la imagen tendría una escala 0 dentro de nuestro gráfico y la imagen sería totalmente negra. Si nuestra imagen contuviese los 10 millones o X millones de píxeles en valores 255, tendríamos una imagen totalmente blanca y esa línea roja representaría su histograma. Si la imagen contuviese los 10 millones o X millones de píxeles en valores 128, valores tonales, tendríamos una imagen gris. ¿Qué ocurriría si tuviésemos una imagen compuesta por un 30% o un tercio en valores oscuros, un tercio en valores 128 o en torno al 128 y otro tercio en valores 255? Tendríamos efectivamente 3 líneas en la gráfica. Cada una de ellas representaría un tercio de la cantidad de valores que hay dentro de ella. Este sería nuestro histograma más básico, puesto que nos está diciendo que la imagen que tenemos en el fondo, que es una imagen fotográfica, contiene en 0 un 34%, en 128 un 33% y en valores 255 un 34%. En la realidad esto no es así, solamente lo he puesto a modo de ejemplo. Vamos a estudiar justo cómo podría funcionar de una forma teórica pero muy práctica para poder entenderlo. Vamos a ir tomando nota de valor tonal
en cada una de las partes o en distintas partes de esta imagen y a colocar su línea dentro de la gráfica con el fin de averiguar la forma de este histograma, ya que cada histograma en cada una de las imágenes es totalmente diferente, de ahí que llamemos al histograma como la huella digital de una imagen fotográfica. 0. En la parte baja de la montaña colocamos la línea en la parte correspondiente del gráfico 0. Tomamos otro valor, 75 lo hemos tomado de la parte derecha en lo alto de la montaña y colocamos su valor en la gráfica. 165 es un valor bastante alto, con mucha luminosidad, se está acercando al 255 que sería nuestro valor máximo y lo hemos sacado del cielo. Tomamos nota de otro, el 250, que está en el lado izquierdo entre las nubes y colocamos su valor dentro de la gráfica. El 30 es una zona oscura, está en el lado izquierdo, vemos que lo hemos sacado de la montaña y colocamos su valor también en la gráfica. Así lo vamos haciendo sucesivamente, un valor 128, un valor 255, el máximo representable, estaría también, lo habríamos obtenido de entre las nubes. Luego un 150 que está en la parte baja izquierda, cerca del mar, en la playa. Aquí tendríamos un 40 que lo hemos sacado de una zona oscura que hay a la derecha también en la playa. Aquí tendríamos un valor 100 que está sacado del cielo. Y así haríamos sucesivamente todos los valores dentro de la imagen, algo que se encarga nuestro dispositivo electrónico, que analiza cada uno de esos 10 millones o X millones de píxeles de nuestra cámara, de nuestro sensor, y los representa en esta gráfica. Una vez que hemos obtenido todos esos valores, unimos las líneas entre ellos y obtenemos una figura. Esta figura o representación gráfica de la variabilidad tonal de una imagen es lo que llamamos histograma y que aparentemente no nos da ninguna información, pero en el momento en que empecemos a estudiar las distintas formas de histograma veremos perfectamente cómo nos puede ayudar y en qué se diferencian unos de otros. A grosso modo y a priori podremos decir que desde el 0 al 30 apenas hay valores, o sea, hay una zona desde 0 a 30, zona oscura, donde hay una falta importante de valores. Luego vemos que entre el 30 y el 250 hay una buena distribución de valores, habiendo valores del grupo 40 o intermedios bastante altos, y luego también hemos observado que de 250 al 255, o sea, valores de luminosidad alta, apenas hay de este tipo. El histograma ideal, de hecho, es aquel que contiene todos los valores o parte de todos los valores de una imagen. Quiere decir que una imagen perfecta sería aquella que contiene de todos los valores tonales de la escala de 0 a 250. En la práctica el histograma se suele dividir en 3 partes, de manera que podamos entenderlo con mucha más facilidad. Las 3 partes del histograma serían el primer grupo, que va desde el 0 hasta el 90 aproximadamente, o grupo de sombras. Un grupo que va desde el 90 hasta el 135, 140, o de tonos medios o intermedios. Y una tonalidad que va desde el 135 hasta el 255, o de luces. Esto nos ayudará a, de un simple vistazo, poder ver cómo están distribuidos las sombras, tonos medios o luces dentro de la gráfica. Si el histograma fuese en color, también igualmente tendría su representación. La diferencia estaría en que los distintos histogramas se solaparían entre sí. El primero de ellos sería el correspondiente al total de la imagen, tonos gris, y luego los canales de cada uno de ellos, el rojo, el verde y el azul. Si vemos una imagen podemos hacernos una idea de cómo va a ser su histograma. Aquí vemos que hay una gran cantidad de zona oscura, estaría representada en el lado izquierdo, y una pequeña cantidad de zonas con mucha luminosidad que estaría representada por el sol. Este sería nuestro histograma. Una zona desde el 0 hasta el 128 muy cargada de tonos oscuros y prácticamente ningún valor desde el 128 hasta el 255. Si dividimos este histograma en sus grupos, vemos que en amarillo hemos puesto la zona donde todos los valores se han concentrado, en rojo donde apenas tenemos valores, y destacaríamos una zona puntual que es la que representa al brillo del sol y que es una línea vertical, como pusimos en el ejemplo,
que contiene prácticamente el 100% de los valores posibles del 255. Al contrario, si tuviésemos una imagen con mucha iluminación, tendríamos un histograma más cargado hacia la derecha. Esta sería su representación. Volvemos a hacer lo mismo y lo dividimos en grupos. Una zona amarilla, la cual contiene la mayoría de los tonos de esta imagen. La mayoría de ellos están en las zonas con mucha iluminación, desde el 128 hasta el 255, esa zona roja que dice que apenas tenemos valores oscuros, y algún pequeño detalle como podría ser esa concentración de valores que están casi llegando al 255, empezando aproximadamente por el 165, que podrían representar esas dos áreas que he marcado con el círculo. Busquemos un histograma que sea más o menos equilibrado. Aquí tenemos una imagen que podría tener tonalidades de todo tipo. Genera un histograma en esta forma. Mucha cantidad de valores en el centro, es decir, desde el 40 hasta el 165, esa forma como montañosa, donde hay una concentración pequeña de valores oscuros y una concentración también muy pequeña de valores totalmente iluminados, del 250 al 255. Volvemos a dividir en grupos y tenemos ahí esa zona carente de valores, una zona roja donde tenemos todos los valores de concentración, y como antes podríamos decir que tenemos un pico que es la zona totalmente negra del cero, que podría corresponder a las casas que se ven al fondo de la imagen en la línea del horizonte, o a los matorrales que están en la parte derecha de la imagen. Bueno, ya conocemos otra cosa más, el histograma. Espero que hayáis disfrutado de la explicación y nos vemos en un nuevo episodio de Cocinando Fotos. Gracias.